Ok, buenos días. Vamos a dar comienzo a la clase del día de hoy, jueves. Entonces, ¿qué era lo que estábamos viendo en la última clase? En la última clase estábamos tratando de ver cómo podíamos generar la respuesta de un oscilador de un grado de libertad no lineal. Y asumiendo qué tipo de no linealidad, asumiendo un tipo de no linealidad elastoplástico, ¿verdad? Donde tenemos una línea ascendente con rigidez elástica, después una rigidez post-fluencia, y cuando vuelve a carga y descarga, vuelve a la pendiente inicial elástica del problema, ¿ya? Entonces, para resolver esto, dividíamos el problema en dos partes. Primero analizábamos el problema en forma discreta, haciendo un método de integración numérica, ¿verdad? De aceleración lineal, y con esa resolución de una metodología de integración numérica para la respuesta dinámica, podíamos representar todo en función de la rigidez tangente en el paso de análisis. Y esto nos permitía que teníamos que encontrar cuál era esta fuerza, esta rigidez, ¿verdad? Que era lo que iba a estar variando en cada instante de tiempo, más las fuerzas incrementales que se le están aplicando a la estructura, y también cuál era la fuerza resistente de nuestro oscilador de un grado de libertad para poder calcular la aceleración. En cuanto a cómo íbamos a calcular la rigidez y cómo iba variando esto en el tiempo para el oscilador, íbamos a usar una metodología de teoría de plasticidad, se llama Radial Return, en el cual lo que tenemos es una serie de parámetros que nos permiten ver cómo es el flujo de deformación plástica y cómo son los valores de la pendiente al momento de plastificarse. Y esto lo podíamos resumir finalmente, y que es lo que ustedes tienen que programar, en un algoritmo, en donde partíamos definiendo las propiedades iniciales que iba a tener nuestro oscilador: masa, amortiguamiento, rigidez inicial, el porcentaje de rigidez post-fluencia, el valor de fluencia de nuestro oscilador, ¿verdad? Y con la masa y con el FI teníamos cómo podíamos determinar el eta, que es la razón entre la fuerza de fluencia y el peso propio de la estructura, para tener el porcentaje de peso propio que se usó para el diseño de fluencia del oscilador, ¿ya? Usábamos condiciones iniciales nulas, típicamente porque el edificio está en reposo antes de venir el evento sísmico, y partíamos inicializando las variables: cuánto iba a ser nuestra aceleración inicial para tener ya las tres valores que necesitamos: desplazamiento inicial, velocidad inicial y aceleración inicial o aceleración en el paso anterior. Calculamos las constantes que van a determinar, siendo que delta t es constante, y calculamos las constantes que vamos a utilizar en el proceso. Definido esto, venía la inicialización de los parámetros que van a estar relacionados con cuál es la fuerza resistente, cuál es la fuerza del sistema, cuánto es la deformación plástica que ha sido acumulada en el oscilador y cuál es la fuerza back que nos va a definir cómo se va moviendo estas curvas a lo largo, en qué posición estamos, de forma tal de seguir siempre la curva correctamente. Y a partir de eso, lo que teníamos que hacer era, dado que conocíamos el paso anterior, tratar de conocer el paso siguiente, definido obviamente con la rigidez tangencial que tenía en el paso anterior. Teníamos cuánto valía, encontramos cuánto era el incremento de desplazamiento, el incremento de velocidad, y procedíamos a ver si es que la estructura entraba a fluir o no.
calculábamos cuál es la fuerza resistente, asumiendo que la estructura no ha fluido, verificábamos con esta función que nos ve la condición de fluencia, estaba fluyendo y aquí teníamos dos opciones. No fluía, mantengo la rigidez elástica, la rigidez de prueba que usábamos inicialmente es la resistente en el paso de análisis, el desplazamiento plástico sigue siendo igual porque no hay fluencia y el back sigue siendo el mismo porque no hay fluencia. ¿Qué pasa si es que empezaba a fluir? Teníamos que corregir. ¿Y qué corregíamos? Corregíamos encontrando cuánto es el incremento de deformación plástica. Eso nos indicaba cuánto desplazamiento plástico se estaba incrementando. Y al incrementar el desplazamiento plástico, obviamente hay una modificación de la fuerza que nos indica cómo se va moviendo esto a lo largo y que está asociada a esta variación del flujo plástico que hay. Y a partir de eso, podríamos calcular que la rigidez final, o la rigidez cuando está fluyendo, va a ser la rigidez post-fluencia, que es alfa, que es el porcentaje de rigidez elástico que se mantiene después de fluir. Y obviamente tenemos que corregir porque ahora no es con la rigidez que nosotros estábamos considerando, sino disminuyó la rigidez. ¿Cuánto es el F resistente, que va a ser el F de prueba que usamos, restándole la capacidad o la deformación plástica que no produce esfuerzo sobre el sistema? Y finalmente con eso teníamos corregido nuestros parámetros, tenemos los desplazamientos, podemos encontrar cuál es la aceleración en el paso de análisis y volvemos al paso inicial de iteración, aumentando el I en 1 más. Y volvemos a analizar el problema hasta llegar al punto final del registro. ¿Alguna duda o consulta sobre esto? ¿Todo claro? Entonces, ¿cuál era la gracia de esto? Que era como habíamos visto en clases anteriores, lo que nosotros estamos tratando de calcular a partir de este punto, o con esas curvas, si me voy un poco más atrás, lo que estamos tratando de calcular son estos espectros. Vamos a definir un eta constante, que es decir, un FI partido por peso constante, un porcentaje de peso de diseño, y vamos a encontrar las curvas, cuánto es la ductilidad solicitada para nuestro oscilador, dado que eta es constante, ¿verdad? Y que el beta es constante para eso, y teníamos nuestras curvas. Y después para un ductilidad constante íbamos a encontrar el espectro de ductilidad constante, ¿ya? Y ahora cada una de estas curvas tiene una ductilidad solicitada constante, en este caso la elástica, y en este caso la target, que era la que pusimos en la tarea, que queremos 2, 4, 6, 8, y así sucesivamente. Y después, con esto nos permite calcular la razón entre ductilidad elástica, ductilidad igual 1, y la ductilidad igual mu sub i. Y esta relación o razón entre esos dos valores nos va a dar el valor de R, ¿ya? Que es el factor de reducción. ¿Y qué indicaba este factor de reducción? Si vamos a un par de clases anteriores, R mu o R de ductilidad corresponde a la máxima reducción en resistencia que se le puede aplicar al espectro de respuesta lineal,
y que es consistente con la limitación de ductilidad por desplazamiento que es predeterminada por la estructura en el diseño. Es decir, es el valor mínimo de FI con el cual podemos diseñar esta estructura, ¿verdad? De forma tal, o el valor mínimo de diseño, de forma tal que yo me aseguro que la ductilidad que se le está solicitando a la estructura no va a pasar el MUSUI que yo definí. ¿Ya? Eso es lo único que está indicando esto. Y obviamente ahí estamos confiando que mi análisis no lineal está de forma correcta, es representativo de la estructura y adicionalmente que el diseño me asegura ese nivel de ductilidad al menos. Por lo tanto, es súper importante que la adecuada estimación de la mínima capacidad de resistencia lateral de un sistema para tener un adecuado control de las deformaciones inelásticas durante un trombo requiere de una buena estimación de los factores de reducción de esfuerzo. Es decir, si en realidad mi estructura no era capaz de resistir ese nivel de ductilidad solicitante, yo voy a observar daño, porque mi demanda de desplazamiento va a ser mucho mayor de la que yo estimé y por lo tanto se me va a haber estado solicitando un mayor nivel de demanda sobre la estructura. Ahora, volvamos a lo que estábamos viendo. ¿Qué pasa si uno aplica esto, como lo que ustedes están en la tarea, y que se ha hecho por otros investigadores? Ejemplo, Newmark y Hall, para el terremoto del centro, llegaron con curvas que representan este valor de RU para distintos rangos de periodo. Y vemos que parte en un valor, va subiendo, hasta que más o menos se estabiliza para un valor de ductilidad constante. 2, 3, 4, 5, 6. ¿Ya? Está cercano al valor. Y vemos que parte de periodos de 0,6, 0,7, alrededor, ya es más o menos constante en este caso. Si empezamos a ver otro, todos empiezan a tener todas las curvas hechas. Obviamente, ¿y por qué varía entre uno y otro? Es por los registros que se están ocupando. Como sabemos, el RU va a ser dependiente del registro, porque depende de la demanda, de la frecuencia de demandas que tenga. ¿Ya? Ejemplo acá, usaron 20 acelerogramas artificiales compatibles con el espectro de respuesta elástico de Newman. Pero se empieza a ver lo mismo, que se empieza a estabilizar a cierto nivel de periodo. Si vemos otro propuesto por Riedel, profesor de la Universidad Católica, y Newmark, ¿verdad? También vemos algo parecido. Se estabiliza después de cierto periodo, hay una variación. Para periodos cortos, vamos a ver que es influyente el valor de R, tiende a ser más chico, es decir, si utilizamos el valor de R para periodos bajos, cercano al valor que estamos indicando acá, vamos a estar subestimando la demanda real a la cual va a estar sometida la estructura y por lo tanto no es conveniente. Después vemos otro, Riedel, Hidalgo y Cruz, acá en Chile, proponen una rampa que después llega al valor constante y se empieza a parecer a algo que usamos acá. Y finalmente está Riedel, Hidalgo y Cruz y que llega a esta expresión que es la que está actualmente en la normativa chilena. ¿No? Y nosotros somos uno de los pocos países en el cual el R de reducción está en función del periodo. En otros países el R es constante. Se asume un valor de R para todos los periodos y solo está definido según el tipo de estructura, ¿ya? Según el sistema estructural, según el detallamiento que se le vaya a hacer, que está asociado al sistema estructural, y a la materialidad que tiene ese sistema estructural. Acá nosotros vemos que en nuestros parámetros está en función dependiendo del tipo de suelo. Aquí vemos con dos tipos de suelo distintos, cómo cambia un poco el valor y la curva que se asume, ¿verdad? Está dada, pero tiene que apartar de cierto periodo, esto empieza más o menos
a estabilizarse. ¿Dudas, consultas acerca de esto? No, todo claro. Perfecto. Lo importante es saber que acá en Chile nosotros usamos esto es porque nuestras estructuras tenemos estructuras con periodos bajos, ¿verdad? Por el sistema estructural que usamos en base a hartos muros, en base a darle una buena rigidez a la estructura, ¿verdad? De forma tal que los desplazamientos a los cuales está sometida la estructura no sean bastante altos. Entonces, nosotros tenemos que tener cuidado que tenemos periodos bajos, bajo 0,5, y por lo tanto nos conviene tener esta, porque nos está diciendo que el valor de R, el cual tenemos que diseñar esa estructura, es un poco más bajo. ¿Ya? No podemos asumir el mismo R cuando tenemos periodos largos como estructuras un poco más altas, en las cuales podemos estabilizar los valores de R a algo más o menos constante a lo largo de toda la estructura. Y aquí hay otras que han ido variando en distintas partes, todos con la misma filosofía. Y lo importante es la forma. Obviamente podemos ir un paso más allá y podemos ver en función de distintos parámetros, ¿ya? Nuestras curvas de la utilidad que se le está solicitando, el periodo y el RU para ver cómo es el efecto que generan este desplazamiento de utilidad. Lo que uno estaba viendo en el otro caso eran distintas curvas de las curvas a distintas posiciones. Entonces, ¿qué es lo que ustedes tienen que hacer en sus tareas? ¿Ya? Es encontrar estas curvas que se ven de esta forma. ¿Ya? No les va a dar esta función continua porque obviamente depende de las frecuencias que tiene el registro que se le asignó para la tarea y por lo tanto van a tener una cierta variabilidad a lo largo de la estructura. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta sobre la tarea? ¿Han podido avanzar? El auxiliar me dijo que tuvo auxiliar ayer y ha ido respondiendo consultas y dudas que se les han planteado. No, hasta ahora, por lo menos, la actividad de ayer estuvo clara, pero hay que, yo personalmente tengo que ponerme, o sea, daría noticia a partir de mañana. Ya, perfecto. ¿Alguna otra duda o consulta para seguir avanzando? Esto es súper importante y le hemos dado harto hincapié, es porque si uno entiende qué es lo que está pasando acá, va a entender cómo funciona el diseño sísmico en Chile, que está basado en este valor de R, y uno al entender cómo se define este valor de R, uno puede entender cuál es su limitación, ¿ya? Que vamos a empezar a ver a continuación. Entonces vamos a pasar a la siguiente puntos y vamos a ir avanzando. Ya estamos llegando a la parte final del curso, ¿ya? Que es todo lo que hemos visto durante el semestre, todo este conocimiento que hemos ido construyendo y hemos ido aumentando en las distintas etapas y usando lo aprendido anteriormente para ir construyendo esta escalera. Ahora vamos a ver cómo se plasma todas estas cosas, lo que es la demanda sísmica, como las características de la sismogénesis chilena, cómo se plasma en la normativa, cómo se plasma los sistemas estructurales, cómo se plasma la importancia que tienen, cómo se plasma la demanda que vamos a definir para cada uno de estos, ¿verdad? Y finalmente, cuál es el nivel final con el que se tiene que diseñar y cuáles son las metodologías de análisis que tenemos que usar. Entonces, para partir y entender cómo se ha ido construyendo las normativas,
vemos una evolución de los códigos de diseño sísmico a nivel mundial. Y vamos a empezar a observar que esta evolución de código y cómo se producen acá en Chile ha ido variando, y por eso está acá el comentario y cambio, y el comentario siempre va a estar relacionado típicamente a algún terremoto. Entonces nosotros hemos siempre observado que los cambios de norma, que es habitual, van a estar asociados a algún evento sísmico, donde se observó algo que la normativa no fue capaz de captar, fue algo nuevo que aprendimos de la respuesta de las estructuras y nos motivó a modificar la normativa chilena o la normativa internacional o la de cada uno de los países, y así se ha ido evolucionando los códigos de diseño. Entonces vemos en la parte de América, vemos que uno de los primeros puntos de diseño sísmico aparece en 1906 debido al terremoto de San Francisco, que generó una gran catástrofe, no solo por el terremoto, sino por el incendio que se produjo posterior al terremoto. Entonces, se observó que algunas estructuras que habían sido diseñadas para fuerzas de viento sobrevivieron, y por lo tanto plantea que el diseño se debería basar en ese nivel de demanda. ¿Cuál es el problema y de lo que hemos visto de la demanda sísmica? ¿En base a qué deberíamos plantear nuestra demanda? ¿Qué características deberían estar incluidas en la demanda? ¿Alguien me puede decir de lo que hemos estudiado hasta ahora? Las características del suelo. Exactamente, debería tener incluido cuáles son las características propias del sitio donde va a estar la estructura. Muy bien, muchas gracias. ¿Qué otras características debería tener? Ejemplo, en California tenemos la falla de San Andrés. ¿Es la misma que la falla de subducción? ¿Son la misma o no? No, son fallas diferentes. Yo creo que igual tiene que considerar el tipo de falla a la que se enfrenta Exactamente. la estructura. Entonces, debería considerar la sismogénesis asociada al sitio. Es decir, ¿dónde están mis fuentes sismogénicas? ¿A qué distancia estoy de la fuente sismogénica? ¿Y cuál es la demanda que me va a producir esa fuente? ¿Ya? Entonces, muchas gracias a los compañeros Guillermo por participar. Entonces, tenemos nuestras fuentes, ¿verdad? Debería estar incluido eso, debería estar incluido el tipo de suelo, ¿verdad? Debería estar incluido, ¿qué más? Si ahora pasamos a la estructura, debería estar incluido cuán importante es, porque yo no voy a diseñar al mismo nivel si es un establo, ¿verdad? O una bodega de materiales no peligrosos y que no va a haber flujo de personas, si yo estoy diseñando un hospital o un colegio, ¿ya? Entonces debería tener incorporado dentro también esos parámetros. Y vamos a ir que esto que estamos pensando y que suena lógico por la construcción que hemos hecho, ha tomado muchos años en la construcción en las normativas, ¿verdad? Llegamos recién a 1927, donde el código toma en consideración que el corte al cual se tiene que estar diseñando la estructura, obviamente cuando hablamos de la estructura hablamos del peso, tiene que haber un coeficiente que tome algo de estas características del sismo y un W que tome en consideración el peso de la estructura, ¿ya? Después en el 33, asociada también a un terremoto de Long Beach, se asocian que colegios y edificios deberían tener un nivel distinto al cual yo diseñar. Debería diseñar con mayor importancia los colegios que los edificios. Después aparece en 1935 The Uniform Building Code, en donde divide y toma ya la idea de que no solo es por importancia, sino también hay un valor según el tipo de zona sísmica. No es lo mismo si yo estoy cercano a una falla que estoy más lejos de una falla, ¿ya? Se toma en 1940 el primer registro de aceleraciones destructivos con un PGA de 0,33
Y aquí toman en consideración, no solo debería tener las consideraciones de nuestro peso, del tipo de suelo, sino también del periodo que tiene la estructura, y aquí lo hacen a través del número de pisos, ¿ya? ¿Y por qué está asociado el periodo? Pues se acuerdan que nosotros la demanda la tenemos asociada al espectro de respuesta, porque según el periodo, es cuál es la máxima aceleración que voy a observar en mi estructura, ¿ya? Entonces vemos cómo ha ido evolucionando a través de los años, ingresando distintos tipos de parámetros. Zona sísmica, coeficiente debido al número de pisos, peso propio, ¿verdad? Acá tomamos distintos tipos de estructura, como debería estar la constante, que se multiplican y ponen niveles de máximo y mínimo, ¿ya? Todavía aquí no estamos considerando cómo es el nivel de detallamiento de la estructura. Es distinto el nivel de diseño si yo tuviera una estructura de hormigón armado de marcos o tengo una de muros especiales en el cual están bien detallados y tienen mayor capacidad de utilidad. Y aquí empieza, en 1957 recién, empieza a haber unas provisiones debido al sistema estructural que se está usando, ¿ya? Que toma en consideración un poco cuál es el nivel de capacidad de disipación que tienen los sistemas, ¿ya? De aquí ya nos estamos acercando, 1961, de Uniform Building Code, y aquí empieza a aparecer zona sísmica, sistema estructural y coeficiente que va a depender de otros parámetros de la estructura y del suelo, ¿ya? Tenemos en 1971, terremoto de San Fernando, colapso de estructura diseñada con normas sísmicas. Y si se acuerdan, esta es una de las imágenes que vimos, que era este hospital de el Olive View, ¿ya? Que tenía pocos meses de haberse inaugurado y colapsó, ¿ya? El primer piso debido a piso blando. En 1972 aparece por primera vez en Chile el diseño sísmico de edificios, el código, que se basa un poco en lo que se usaba en California. Después tenemos 1974, empiezan a aparecer y aquí se introducen ahora estos parámetros de suelo, ¿ya? No solo zona sísmica, sistema estructural, coeficiente, importancia, suelo, peso propio. Entonces ya en 1974 ya tenemos esta idea de que hay distintos parámetros que gobiernan la demanda sísmica y que nosotros sabemos. Obviamente, en cuanto a la demanda, va a estar asociada, como habían dicho sus compañeros, a la sismogénesis del sistema, de la zona donde estoy, y a las características del suelo, ¿ya? Y eso me va a entregar lo que llamamos un espectro de respuesta de aceleración o un registro que define la demanda que genera el sismo sobre nuestras estructuras. Y adicionalmente, tenemos ahora, por la parte de la estructura, tenemos el peso que gobierna también, influencia cuánto va a ser el diseño del corte que vamos a tener que diseñar, para qué va a ser usado la estructura, y por eso aparece este factor de importancia, cuál es nuestro sistema estructural que nos indica cuánto es su capacidad resistente, va a poder diseñarse a un valor menor porque tiene capacidad de utilidad o no tiene capacidad de utilidad, cómo podemos asociar esto. Y obviamente estos coeficientes están asociados a un periodo, porque nosotros vimos que valores, algunos de estos se ven asociados. Todavía no aparece el factor R. Recién en 1978 aparece factor de utilidad R explícitamente definido. Se reduce el espectro de respuesta y ahí nosotros lo que empezamos a tener es un espectro de respuesta que tiene características de suelo, de importancia, de la demanda sísmica que va a tener la estructura y de los periodos que pueden tener la estructura. Y después este factor se reduce por un factor de reducción que toma en consideración la capacidad de disipación de la estructura. Entonces con esto yo puedo tomar mi espectro elástico según el tipo de estructura que yo estoy diseñando, ¿verdad? Del sistema estructural y de su capacidad de utilidad. Yo defino un R con el cual puedo reducir eso y me entrega cuáles son los esfuerzos para los cuales yo voy a diseñar mi estructura.
recién en 1978, ya, bastante nuevo el sistema, ¿ya? Y obviamente 1985 vemos el avance, empezamos a hablar ya de probabilidades de excedencia a nivel mundial. Es decir, nuestra demanda tiene que también verse debido a la exposición que tienen nuestros terremotos, ¿ya? Nuestras estructuras ante los terremotos. ¿Cuánto tiempo de vida va a tener la estructura? Si la estructura va a ser diseñada para durar cientos de años, obviamente su exposición en el tiempo va a ser mayor y por lo tanto la probabilidad de ver una demanda mucho mayor va a tener que verse estudiada. Por lo tanto, no es lo mismo si nosotros estamos estudiando un embalse, una represa, que estamos estudiando una casa o que estamos estudiando un conjunto de departamentos o si estamos viendo un colegio o si estamos viendo un hospital. La vida útil de estas estructuras van variando una con respecto a la otra. ¿Ya? 1988, 1991, CIOC y el UBC asumen las mismas recomendaciones y ya se empieza a generar este proceso en el cual tenemos zona sísmica, importancia, factor de coeficiente que toma en consideración el suelo, ¿verdad? Las características del suelo, el periodo de la estructura, y tenemos un R que nos indica la factor de reducción al cual podemos asignar. 1994 ocurre el terremoto de Northridge. Esto genera una nueva versión de la UBC, Uniform Building Code, para usarlo en toda América del Norte. Y podemos definir nuestras estructuras debido a que se observaron distintas fallas. Se menciona. ¿Cuál es la vida útil de los...? La vida útil se estima alrededor de 50 años. Es como el estándar. En realidad las estructuras duran más que eso y nuestra normativa, a diferencia de otras normativas que están asociadas a periodos de retorno de terremotos y están hechas en forma probabilística, vamos a ver nuestra normativa chilena, la NSH 433, está más en una base determinística. ¿Y por qué nosotros podemos hacer una base más determinística? Porque tenemos registro, tenemos historia de los terremotos, cuál fue el más grande que hemos observado, qué es lo que se puede ocurrir, y por lo tanto nosotros construimos a partir de eso cuál es el terremoto que deberíamos observar y con eso construimos nuestra demanda de diseño, ¿ya? Más que de probabilístico, tomando dentro de la juguera todas las posibilidades, vemos de los datos que tenemos y ahí nosotros definimos, usamos la media más una desviación estándar, usamos un envolvente de todos los posibles registros y lo que tenemos es que dependiendo del tipo de suelo, para suelos más blandos, para suelos más rígidos, perdón, tenemos alrededor de una media porque tenemos muchos datos, pero para diseño de suelos más malos, más blandos, mejor dicho, tenemos menos número de registros y por lo tanto usamos un envolvente porque hemos visto que esos lugares nos han generado daño en nuestras estructuras. En 1996 aparece una nueva versión de la NSH 433 y el importante cambio es que se dividen las zonas sísmicas del país en tres. Antes era una sola sísmica para Chile. Hoy en día seguimos con esta estratificación o esta división de Chile en tres franjas de zona sísmica, en la cual la zona, lo que está más cerca de la costa es más alto y a medida que me alejo de la costa va bajando esta demanda sobre la estructura. ¿Ya? 1999, CIOC, recomendaciones cambian a la UBC. En 2000 aparece el International Building Code, que es el reemplazo de la UBC, ¿verdad? Y en 2009 modificamos, justo antes del terremoto, modificamos un poco la NSH 433, se incorpora lo aprendido durante los años de aplicación de la norma y del terremoto de 1985, Viña, y tenemos esto, y después hubo un cambio adicional, que es el ingreso, después del terremoto del 2010, en 2011,
del DS60 y DS61, que uno corresponde al de hormigón armado y el otro corresponde a la norma sísmica que se modificaron. Y lo que vamos a ver a continuación es cómo ha ido variando esa normativa a lo largo del tiempo. Cómo quedó la normativa después de los terremotos que hemos sufrido y cuál es la última versión que tenemos hoy en día. Y hablaremos un poco de cuál es la normativa que se está trabajando y que está por entrar a consulta pública. Entonces, ¿qué es lo que nosotros observamos? Que siempre detrás de un terremoto, o un gran terremoto, hay unas lecciones aprendidas y estas lecciones nos permiten modificar la normativa chilena. Entonces, y tenemos que nuestra demanda, lo que es el espectro de respuesta, que es lo que nosotros usamos, va a estar definido dependiendo de la zona sísmica y del tipo de suelo. Luego de eso, según el sistema estructural, según el periodo que tenga la estructura, nos van a determinar el R y cuál es la reducción que se le tiene que aplicar al espectro de respuesta elástico, de forma tal de diseñar nuestra estructura, ¿verdad? Tenemos que hay un factor de importancia que amplifica cuál es el corte que deberíamos diseñar nuestra estructura. Entonces tomamos en consideración todos estos aspectos, tipo de suelo, zonificación sísmica, dónde están las demandas, cuál es nuestro sistema estructural que estamos usando y cuál es la importancia que tiene la estructura. ¿Cómo detalla eso normativamente distintas normas o la norma chilena? Lo veremos en unas diapositivas más adelante. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de cómo ha ido variando a lo largo del tiempo el espectro de respuesta o la demanda de diseño. Obviamente tenemos unos espacios donde son unos valores constantes, después hay unos crecimientos debido a los terremotos que van ocurriendo y vamos viendo que lo que pasa principalmente es este cambio de las normativas que va aumentando el espectro de respuesta porque la demanda a la cual están solicitadas las estructuras cada vez un poco mayor y separamos también de la misma demanda el efecto de utilidad que tienen las estructuras. Tratamos de independizar nuestros espectros de demanda de la estructura a la cual se está diseñando y es dentro de la estructura que se le genera una amplificación del corte debido a una importancia que tiene la estructura. Después vamos a ver cómo lo hacen distintas normativas a nivel mundial. Entonces, ¿cómo funcionan o cómo evolucionan los códigos indistintamente? Acá en Chile, nosotros tenemos lo que se llama el Instituto Nacional de Normalización, ¿ya? El INN, que son el encargado de estudiar y preparar las normas o estándares técnicos. Esto no quiere decir solo en el área de estructura, no. Estos definen protocolos o normativas o estándares para cualquier industria. Es decir, yo podría pasar por el INN para generar un estándar o una normativa para una producción de algo, ¿ya? Entonces, el INN es una institución a la cual, dependiendo de cuál es la demanda que uno quiere por una normalización o una estandarización, se le solicita al INN, se hace una petición, obviamente hay un costo involucrado en el proceso, en el cual el INN genera un documento base de la normativa, típicamente asociado a algunas normas internacionales. La otra es que la misma institución o ente que está solicitando al INN el estudio entrega una propuesta de norma, una base, ¿ya? Y el INN forma un comité técnico. Este comité técnico estudia el código de la propuesta y sale a consulta pública, ¿ya? Se publica que se está estudiando esta norma, todas las personas pueden participar, es libre de participar, estas personas leen la normativa, el público, cualquiera que sea, típicamente son entes o distintas organizaciones que están interesadas por el tema, estudian la propuesta, evalúan la propuesta, típicamente
En lo que corresponde a sismos, nosotros tenemos la ACHISINA, la Asociación Chilena de Ingeniería, la Asociación Chilena de Sísmica, que se encarga y es la que comúnmente guía la producción de la actualización de la norma sísmica de la NSH 433, y esta institución, que está formada por personas académicos, profesionales del área de la ingeniería sísmica, ¿verdad? Propone una normativa y se la presenta a la INN. Entonces, el mismo grupo de personas que trabajó en la producción termina trabajando también dentro del comité técnico, asesorando para que se cumpla el espíritu de la norma. Sale a consulta pública, todas las personas estudian la norma, hacen sus observaciones, que no les parece, y se envía de vuelta al comité técnico. El comité técnico evalúa los comentarios, ve si los acoge, si son atingentes o no. Todos se tienen que responder, todas las observaciones y todas las restricciones que se le generan por público, por consulta pública, se tienen que responder, se tienen que indicar por qué se está rechazando, por qué no, por qué se incluyó, ¿verdad? Y una vez que ya está aprobado, vuelve a salir a consulta pública y está en ese loop hasta que sea aprobada y no se obtengan más observaciones o restricciones. ¿Ya? ¿Alguna duda o consulta acerca de esto? Una vez que sale esto, aparece el draft final, pasa al consejo del INN y el INN lo aprueba y tenemos una normativa o un estándar vigente. ¿Ya? Hasta acá es vigente. Después, dependiendo del estándar, ejemplo para nosotros, que es en el análisis sísmico, necesita ser ley. Y para eso, uno pasa la norma al ministerio correspondiente, que en el caso del área habitacional corresponde al MIMBU, ¿verdad? Y el MIMBU genera en la OGUC, en la Ordenanza General de Construcción, que están todos los estándares y normas que se tienen que satisfacer para tener una construcción acorde a la ley. Ellos tienen que ingresar el nuevo código dentro de la OGUC para que se convierta en ley. ¿Cuál es el problema de esta transición? Que hay muchas veces donde tenemos una ley que indica que se tiene que seguir una cierta normativa y tenemos una norma o estándar oficial que te indica que este es el estado del arte que tenemos hasta hoy en día en el diseño o en la determinación de la demanda, y tienes una incongruencia entre lo que es ley, que es una norma que también salió por el INN, pero ya no es vigente, pero es oficial. Y tienes una norma que es más nueva, que es vigente, pero no es oficial. ¿Ya? Entonces, ocurre eso y ocurre por largo plazo. Ejemplo, hoy en día tenemos la norma de viento. En ese caso, la norma de viento antigua es la oficial y no está vigente por el INN porque se reemplazó por una más nueva. ¿Ya? Y tenemos una normativa de viento más nueva que no es oficial. Entonces el problema es cuál de las dos debería ocupar. El principal problema es que si algo pasa por viento a tu estructura que tú diseñaste, si tuviste un problema y terminaste en juicio, hay un problema. ¿Por qué? Pues si tú ocupas esta norma que está acá, ¿verdad? Tú dices, bueno, estoy de acuerdo a la ley, pero no estás de acuerdo al estado del arte. ¿Por qué ignoraste, si sabías que existía una normativa que está en el estado del arte, no lo ocupaste?
Y si ocupas esta y no esta, te van a, porque estás ocupando una norma, ok, estás ocupando el estado del arte, pero esto es ley. Entonces al final terminas con estas incongruencias que terminas haciendo envolvente para estar cubierto en el problema, ¿ya? ¿Por qué no se hace automáticamente? Hay burocracia dentro de los sistemas también que tenemos que ir manejando y las distintas asociaciones están tratando de que esto sea mucho más fluido y más rápido y tener, porque también la normativa, el ministerio, a veces lo ideal es que el ministerio participe en el comité técnico y siempre se le invita de forma tal que cuando llegue acá ya está avisado por el ministerio y puede rápidamente convertirse en oficial, ¿ya? Y tener una sola norma. Y ese es lo ideal. En el mundo ideal es que el ministerio esté acá de forma tal de que vea todo el proceso, lo avale, lo ratifique al colocarlo oficialmente y esté de acuerdo. ¿Cómo se dividen los códigos en Chile? Los podemos definir principalmente en acciones no sísmicas, que tenemos nieve, viento y sobrecargas y cargas, ¿verdad? Que están asociadas a la 431, 432 y 1537. Aquí obviamente tenemos las de viento, que es la antigua, no la nueva. Y tenemos por materialidad, que tenemos diseño en acero, diseño en hormigón, diseño en madera, diseño en albañilería reforzada y en albañilería confinada. Y por último tenemos las normativas, la NSH 433-1996, que está modificada en 2009 y agregada a través de un decreto de ley, el decreto 60 y 61, que es para hormigón, y el otro es para diseño sísmico. Y tenemos otras dos normativas que son relacionadas a esta, porque esta es para edificios, ¿verdad? Pero es la principal. Después tenemos la 2369, que es para estructuras industriales, que está hoy en día en cambio y en modificación, que es cómo se tiene que diseñar una estructura industrial, es decir, una estructura que va a ser usada más en una industria, en un proceso, ¿verdad? Típicamente aquí se diferencian que la mayoría de estas estructuras están hechas en estructuras en acero, mientras que en la 433 estamos hablando de estructuras diseñadas en hormigón. Acá tendemos a pedirle mayor ductilidad a nuestras estructuras. Acá las estructuras tienden a ser diseñadas en un rango mucho más bajo de demanda elástico o en un rango más hacia el lado elástico, de forma tal de poder garantizar continuidad de operación, ya en esta industria más importante. Y después tenemos la 2745, que es de sistema de aislación basal. ¿Alguna duda o consulta? Lo que hemos visto acá es simplemente un resumen de cómo ha ido evolucionando la normativa, ¿verdad? Bien genérico, pero que tiene las ideas que estamos detrás y que hemos ido construyendo, cómo influye, que nosotros vimos y por eso veíamos cómo es la sismogénesis en Chile y cómo influye esta en la demanda, cómo son los registros. Después vimos cómo representamos esa demanda a través de los espectros de respuesta. Después vimos cómo influye el sitio en las ondas que se están propagando, cuáles son los efectos dependiendo del suelo y cómo estas modifican la respuesta y por lo tanto modifican los espectros. Entonces ahí teníamos lo que corresponde al suelo. Después veíamos nuestros sistemas estructurales, cómo responden distintos sistemas estructurales, unos respondiendo de mejor forma que otros, por lo tanto tienen mayor capacidad de utilidad que otros, ¿ya? Como este detallamiento nos indica cuál es la diferencia según la importancia de nuestra estructura, que siempre hemos hablado. No es lo mismo el diseño de un colegio que el diseño de una casa, el nivel de importancia que tiene que haber. ¿Qué pasa si estoy diseñando un estadio? Voy a tener una gran acumulación de personas y que puede ocurrir un terremoto mientras que las personas, por lo tanto, las demandas de sobrecarga, las demandas de sismo a las cuales se van a ver enfrentados van a ser mucho más altas, porque o si no estaba, cuando la gente
no estaba ocupado el recinto cuando ocurre el terremoto. También puede ocurrir que estas estructuras importantes como colegios, como estadios, necesitan ser usadas de albergue posterior a un terremoto. Por lo tanto, necesitamos que tengan continuidad de operación, que sea importante para asegurar la continuidad de distintas cosas que se pueden llevar, igual que los hospitales. Necesitamos continuidad de operación para poder asistir a las personas que se pueden haber lesionado o dañado durante el terremoto. Entonces, pasemos a la última parte que vamos a ver hoy día, que es cómo se expresa la normativa chilena actual. Entonces, nos vamos a empezar a trabajar en lo que es la NCH 433, ¿verdad? Que es la normativa de diseño de edificios. Ya, nos vamos a meter con esta por tiempo y por la situación que hemos ido con las reducciones de clase. No nos vamos a poder meter en la 2369, pero tiene el mismo espíritu, ¿ya? Importante es conocer la NCH 433, que es la principal, y que ahí van derivadas las otras estructuras, y principalmente porque las otras ocupan muchas de las metodologías que están acá y son las mismas ideas, y dependen también tienen mucha más variabilidad porque toma en consideración estanque, considera estructuras más complejas, que son bien específicas, ¿ya? Entonces veamos cómo es la NSH 433 del 96, modificada en 2009, incluido el DS, Decreto Supremo 61 en 2011. Entonces lo primero es, todas las normas parten con el alcance. ¿A qué tipo de estructura está asociado esta normativa? Y lo que vamos a ver principalmente, como dice acá, esto no se aplica a obras civiles tales como puentes, túneles, represas, acueductos, muelles, canales. Es decir, estructuras que se salgan del scope de la normativa o del alcance tienen que ser diseñadas de otra forma, siguiendo los mismos espíritus que están acá, pero no te indican precisamente cuáles deberían ser los valores o espectros o cosas, y por eso aparecen estas otras normativas, como la 2369 o la 27, que toma en consideración cómo debería ser la demanda para sistemas de aislación basal. Una pregunta, ahorita que sobre todo de la última parte de la sección anterior de esta, no vi cuál es la norma que aplicaría en la parte de los puentes, por ejemplo, o sea, porque vi que por lo menos la 433 para lo que sea edificaciones residenciales, la 2360, ay, no recuerdo el número, aplicaría para la parte industrial, pero la parte de... Vial no está. No no hay. está, exactamente, no hay. Lo que pasa es Entonces, que las recomendaciones ASTO. Sí, usan la AASHTO. Lo que pasa es que las normativas viales están asociadas, a diferencia de estas que son privados, que llevan a cabo la construcción, ¿verdad? Y son distintos. Siempre todo puente, toda carretera está asociada al MOP, al Ministerio de Obras Públicas. Y es el Ministerio de Obras Públicas el que define cuál es el estándar con el cual se tiene que diseñar la obra que se está asociando. Se pasa lo mismo con la DOH y los embalses, ¿ya? Exacto. Las represas, que también son asociados, ellos definen, dependiendo del embalse, porque son estructuras únicas, se hacen estudios específicos, se ve cuál es la peligrosidad, se ve cuál es la vida útil de esto, y a partir de eso se definen
los estándares con los cuales se tiene que diseñar la estructura. Pero siempre está asociado al MOP o a la institución o al ministerio o al ente regulador, que es el que da inicio a la obra, ¿ya? Pues estas son obras, las carreteras, los caminos, son obras que se generan no espontáneamente, sino el mandante siempre es el Estado. El Estado es el que define la construcción de las carreteras y por lo tanto ellos van poniendo cuáles son las directrices y cuáles son las demandas. ¿En qué se basan? Se basan típicamente en la ASHTO, ¿ya? Y hay otros valores internos en las normativas que tienen de que definen cómo deberían ser las demandas a las cuales están diseñadas esa estructura. Incluso la parte de puentes tiene internamente, en el MOP tiene el área de diseño de puentes, ¿ya? Que se encarga de esto o de la revisión de puentes más complejos que son asociados. Entonces también depende del puente, el estudio de peligro, que al final caemos a eso, el estudio de peligro sísmico específico, que nos define cuál debería ser la demanda a la cual está diseñada la estructura. ¿Ya? No sé si ahí responde tu consulta. No, perfecto, muchas gracias. No hay problema. Es lo mismo con los sistemas eléctricos. Los sistemas eléctricos también tienen su propia, más bien estándares de cómo deberían ser colocadas las torres de alta tensión, cuál debería ser la demanda a la cual están diseñadas. Entonces hay una serie de estructuras que no caen en normativas específicas y no hay. Y como no son estructuras que se están construyendo constantemente, se generan a través del ministerio, se definen las características con las cuales se van a diseñar. Es lo mismo en las industrias mineras. Las industrias mineras tienden a definir dentro de sus estudios de peligro cuál deberían ser los niveles de diseño a los cuales están sometidas las estructuras. Siguen un poco en algunas de las estructuras la 2369, que corresponde a la industrial, pero hay estructuras que se salen de eso. ¿Se debería tener casi todo normado? Sí, eso es lo ideal. Entonces, las normas a veces tienen dentro de estas normas, indican referencias de normas que van a ser asociadas. En este caso tenemos las que corresponden a los diseños de materialidad, ejemplo, hormigón armado, madera, acciones de viento, albañilería, diseño. Y después tenemos cuáles son las referencias. Los documentos normativos siguientes contienen disposiciones que a través de la referencia en el texto constituyen requisitos de la norma. Entonces a veces nosotros incluimos dentro de estas normativas algunos requerimientos y como esta es ley, todos los requerimientos que están dentro también se transforman indirectamente en ley. Entonces algo importante es todas las normas están sujetas a revisión y a las partes que deben tomar acuerdo. Basada en esta norma, se le recomienda investigar la posibilidad de aplicar las ediciones más recientes de las normas que se incluyen a continuación, ¿ya? Entonces, lo que estábamos acá, nosotros deberíamos verificar si hay nuevas normativas, porque no se asocian a años, sino a la norma que se está estudiando, para ver si la usamos o vemos una de edición más nueva correspondiente. Entonces la primera parte, y para cerrar en el día de hoy, es cómo dividimos, y aquí ya nos metemos en los pasos cada uno. Al principio es lo típico que tiene toda norma, a qué estructura está siendo asociada, qué normativas son las importantes dentro de esta, cuáles son los alcances, cómo se tiene que aplicar, ¿verdad? Cuál es la simbología que vamos a ocupar, y pasamos ya a lo primero que es, igual que fuimos definiendo nosotros, cuáles son la zonificación sísmica que define la demanda en Chile. Entonces, como habíamos hablado, nosotros tenemos 3 niveles o 3 zonas. Obviamente, si nosotros nos fijamos acá, vamos a tener nuestra zona de subducción, ¿verdad? Y como tenemos acá nuestra zona de subducción, estamos en la costa, vamos a tener una mayor demanda por los interplaca, en la zona de acá, y a medida que nos vamos ingresando, vamos a tener que la placa que subducta se va a ir metiendo y por lo tanto la distancia a la placa
continental, ¿verdad? O la placa sudamericana está más lejos y por lo tanto la demanda va a ir disminuyéndose hacia la costa. Entonces tenemos valores máximos acá y así vamos disminuyendo. Y si se acuerdan que en la parte sur del país empezábamos a cambiar de subducción, pasábamos a un tipo de falla más transcursivo debido a la placa de Scotia. Y esto es lo que nosotros representamos acá. Por acá pasa la placa de Scotia y por lo tanto tenemos una demanda alta en la zona de transcursivo, y a medida que nos alejamos en las dos direcciones baja, porque esta es una falla más de tipo transcursivo. Tenemos este efecto, por lo tanto la irradiación a los dos lados va a ir disminuyendo, a diferencia que en la zona norte, ¿verdad? Lo que tenemos es subducción y por lo tanto tenemos que a medida que nos metemos en Chile hacia la cordillera, la demanda va a ir bajando porque estamos mucho más lejos de la zona de contacto. Entonces vamos a quedar acá y obviamente hay otra cosa. Estos valores están asociados a un A0, que es una demanda de aceleración de diseño para roca o PGA, o el pic de aceleración del suelo de diseño. Este es el ancla de donde empieza nuestro espectro de aceleraciones, ¿verdad? Y tenemos 0,4 para la zona 3, 0,3 para la zona 2 y 0,2G para la zona 1, que está más en la cordillera, ¿ya? Obviamente, como estos son regiones y es un mapa a una escala bastante alta, lo que te presenta la normativa, no lo coloqué acá, es una serie de tablas 4.1 que uno puede ver en la norma y te indica para cada ciudad en realidad en qué zona está, porque acá este es indica un área bastante grande y puede que una ciudad quede entre medio y por lo cual queda la disyuntiva a cuál de las dos yo me defino, y esta tabla te permite definir instantáneamente en qué posición tú estás, si en el 3 o en el 2. ¿Ya? Y obviamente lo que hicieron en esa tabla es tratar siempre de irse al lado conservador y poner a la ciudad o a la zona en la de demanda más alta cuando está justo en el salto, porque aquí lo que se produce es una transición abrupta. Nosotros tenemos cambio escalonado, no es un cambio continuo de la disminución de la demanda sísmica. ¿Alguna duda o consulta? Solamente alguna observación. Según este mapa, Punta Arenas estaría en la zona sísmica 2, ¿cierto? Es que está justo Punta Arenas, si uno lo ve, sí. Pero en la zona te quedaría, típicamente tú la diseñas en 3 porque la demanda que se espera es bastante alta. Ok, Y muchas depende de gracias. lo que te diga la tabla. No me acuerdo en este segundo. Siempre yo las veces que hemos tenido proyectos se diseña como zona 3. Los proyectos que yo me he visto en Punta Arenas. No, lo Profe, pregunto porque yo tengo proyectos en Punta Arenas y hasta el día de ayer no había revisado, tenían que la zona sísmica 1. Por eso es que estoy preguntando si es 2 o 3. Que No, Dios te debería deja ser más permitir. alta. Tú lo puedes ver directo en la tabla, porque no hay Ok, que lidiarse mucho con el mapa, porque las escalas son bastante grandes, ¿ya? Entonces lo que siempre se te recomienda es verlo en la tabla ok. directa, 4.1, ¿ya? Y lo que me ha tocado a mí, proyectos en Punta Arenas, porque el suelo tampoco es muy bueno, terminas haciendo un estudio de peligro sísmico en esa zona, Casi ¿ya? siempre. Entonces tienes la demanda y ahí inmediatamente tienes directo cuál es el espectro esperado. Y aquí está todo controlado es por la falla transcursiva que Sí. pasa. Pero muchas gracias. No hay ningún problema. Entonces vamos a quedar hasta acá. Les agradezco a todos por el tiempo, por haberse conectado. Que tengan un buen fin de semana. Cualquier duda o consulta de la tarea nos las van indicando y vamos a ir viendo, avanzando esto para el último ejercicio que queda, que es la aplicación de la norma en una estructura
haciendo un análisis estático y haciendo un análisis modal espectral. Entonces vamos a hacer algo que puedan realizar en forma sencilla, pero que capte las principales características que debemos considerar de la normativa chilena. ¿Ya? Perfecto, muchas gracias por todo. Ni un problema. Que estén bien, cuídense. Hasta luego. Chao, chao.